Dice la carta a los Romanos, capítulo 9, verso 33. He aquí, pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. El tema de hoy es la justicia que es por fe. En el día de hoy vamos a continuar con el capítulo 9 de Romanos, pero antes vamos a hacer como un repaso. Venimos viendo la carta a los Romanos que la podemos organizar en 3 grandes partes para poder estudiarla. Los capítulos que van del 1 al 8, que es el último capítulo que estuvimos viendo, el apóstol habla de la condición del ser humano delante de Dios, pero también hace referencia al plan redentor de Dios para la humanidad. En la segunda parte o segunda sección son los capítulos que van del 9 al 11 y en estos 3 capítulos el apóstol aborda el tema de Israel y de su relación con el plan redentor de Dios. Y los capítulos del 12 al 16 apuntan a la vida práctica del cristiano y cómo se pone de manifiesto o se pone en juego esta relación del espíritu, cómo se manifiesta en la vida diaria y cotidiana, o debería manifestarse en la vida diaria y cotidiana de todos los cristianos que hemos nacido de nuevo. El tema específico de Romanos 9 es la soberanía de Dios en la elección de Israel y su plan de salvación. Pablo aborda cómo Dios en su autoridad absoluta elige a quienes serán parte de su propósito y cómo esto se relaciona con la historia de Israel, que da luego también la posibilidad de acceso a esta salvación a los gentiles. En la primera sección yo lo dividí en cuatro partes. La primera, que son los versículos que van del 1 al 5, habla del dolor de Pablo por sus hermanos, sus hermanos según la carne, por el pueblo de Israel. Pablo expresa su profunda tristeza porque Israel, el pueblo elegido de Dios, en su mayoría ha rechazado al Mesías, ha rechazado a Cristo. Y este dolor lo podemos ver en el versículo 3 cuando él expresa: porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Él expresa su profundo dolor al punto de decir: preferiría perderme yo, con tal de que ellos pudieran abrirse a este amor maravilloso manifestado en Jesucristo. Sin embargo, ellos han endurecido su corazón. Y hace una lista de todas las cosas que ha vivido y experimentado el pueblo de Israel sobrenaturalmente, porque él dice: ellos fueron destinatarios de la adopción, de las promesas, de ellos fueron los profetas, y aún el Mesías es de su propio linaje o de su propia descendencia. Aún así, muchos han decidido, la mayoría, no creer en Jesucristo. La segunda parte, los versículos que van del 6 al 18, habla de la soberanía de Dios en la elección del pueblo de Israel. Y Pablo explica que no todos los descendientes físicos de Abraham son parte del verdadero Israel. La promesa de Dios no depende de la descendencia biológica, sino de su elección soberana. Ejemplos: dice, Dios eligió a Isaac sobre Ismael, porque Isaac era el hijo de la promesa. Dios eligió a Jacob sobre Esaú, antes de que nacieran o hicieran algo bueno o malo. Versículo 13 dice así: como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Yo te invito que cuando vos profundices en el estudio de este pasaje, puedas ir al original de las palabras, para que puedas encontrar cuál es el significado de aborrecer, que por ahí es diferente a lo que nosotros pensamos, ¿sí?
Pero bueno, esto es una introducción, así que nada, te invito a que vos todas las palabras que te despierten inquietud puedas subrayarlas, ir al diccionario, que vayas al griego y puedas encontrar ahí toda la riqueza que podemos encontrar en estos pasajes. Entonces no depende ni del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Esto lo encontramos en el versículo 16. En la tercera parte habla sobre la justicia y la soberanía de Dios, versículos 19 al 29. Y Pablo anticipa la pregunta, ¿es injusto que Dios elija a unos y no a otros? Respuesta de Pablo, Dios, como el Creador, tiene el derecho de hacer lo que quiera con su creación, como el alfarero con el barro. Dios muestra su gloria tanto en los vasos de ira como en los de misericordia. Dios ha sido paciente con Israel, pero también ha extendido su salvación a los gentiles. El endurecimiento de su pueblo abrió la posibilidad de salvación a los gentiles. Entonces, lo que parece ser como una mala noticia para algunos, para nosotros, el pueblo gentil, fue la posibilidad de que esta salvación maravillosa nos pueda alcanzar. En cuarto lugar, habla sobre la inclusión de los gentiles y el rechazo de Israel, versículos 30 al 33. Y dice que aunque Israel buscaba la justicia por medio de las obras, Israel durante toda su historia se lo pasó tratando de agradar a Dios por medio de la ley. Sin embargo, quedó demostrado que es imposible para el ser humano poder caminar toda su vida a la altura de la ética, de los mandamientos que Dios le da a Moisés en ese monte Sinaí. Los gentiles, que sin embargo no buscaban la justicia, la recibieron por la fe en Jesucristo. Solo encontrarse con Jesús y encontrar ese abrazo, esa mirada misericordiosa, esa contención hace que el que se acerca a Él no pueda resistirse ante tanto amor, ante su presencia. Israel tropezó con la piedra de tropiezo, Jesucristo, porque no entendieron que la justicia viene por la fe, no por obras. Como ya vimos en capítulos anteriores, dice que Abraham le creyó a Dios y el creer es lo que le contó por justicia. No el hacer las obras, sino en creer que ese Dios al que él amaba, al que él seguía, al que él servía, el Dios que le dio la ley a Moisés, ese Dios, creer en él con todo nuestro corazón y sinceridad es lo que nos da acceso a la salvación y a esa relación con Dios. En conclusión, ¿cómo puede ser que este Cristo tan amoroso para algunos, este Dios tan amoroso para algunos, termina convirtiéndose en la piedra de tropiezo para otros? Y yo encuentro 3 motivos que los sigo encontrando en el día de hoy cada vez que uno presenta el Evangelio a las personas que no conocen a Jesús. El primero es ceguera espiritual. En este caso los judíos estaban cegados por la religiosidad, por toda esta soberbia y ese orgullo que implicaba que el Dios creador del universo se les haya aparecido y les haya dado la ley y el creer que cumplir esa ley era suficiente. Estaban ciegos espiritualmente a causa de la religión. Lo segundo, tenían orgullo y prejuicios hacia los otros pueblos, hacia las otras personas, hacia que Dios pudiera abrazar, amar y dar posibilidades a alguien que no fuera de su propia descendencia. Se creían superiores al resto. Y lo tercero, falta de fe e incredulidad. Eso es lo más triste que le puede pasar al ser humano. No creer que hay un Dios que nos amó, que nos predestinó, que nos escogió, que tiene planes de bien y no de mal para cada una de nuestras vidas. ¿Cómo podemos aplicar esta verdad a nuestra vida? Reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador es el primer paso
para manifestar esta fe, para decirle al Señor, yo te creo. Por eso en uno de los pasajes dice que es necesario confesar. Reconocer a Jesucristo como Señor, creer en Él con todo nuestro corazón es necesario, es esencial para poder acercarnos a Él. Y lo segundo, tener mucha humildad y fe. Necesitamos reconocer nuestra necesidad de Dios. Esto es algo que lo comparto frecuentemente con la iglesia, porque a veces pensamos que, o la gente piensa que va a la iglesia aquel que es santo, que es perfecto, que hace las cosas bien. Y en realidad los que nos congregamos domingo a domingo es porque reconocemos nuestra necesidad, nuestra dependencia, nuestra vulnerabilidad delante de Dios. Y al reconocer esto es que nos acercamos a su presencia para que en su presencia podamos ser transformados, renovados, sanados y restaurados. Bueno, te invito a seguir con esta introducción a cada libro, a cada capítulo, del libro o de la carta a los Romanos, para que vos en tu casa, con tus devocionales, puedas profundizar versículo a versículo toda la riqueza que nos deja este tremendo hombre de Dios que es el apóstol Pablo. Dios te bendiga.